yo tenía conocimiento que era algo no tan legal, porque pues digamos que ella me decía todo está comprado. Y en esos 21 días que fueron para mí una tortura, yo recuerdo que yo en una oportunidad me encerré en el baño tres días, o sea, yo no salía del baño, yo dije, no importa, o sea, porque yo estaba muy abrumada por todo lo que estaba pasando. Yo llegué al aeropuerto y yo no podía hablar, o sea, yo me le acercaba al policía y yo trataba de hablar y yo era en la reja y yo decía, quiero salir de esta pesadilla. Pero entre muchas conversaciones que yo escuché, una de esas fue como que había gente que no colaboraba y tenían una fosa común. Entonces yo dije, a mí me van a matar. Bienvenidos a Testify, un espacio donde seremos testigos de lo sobrenatural. Bueno, Lau, bienvenida. Cuéntanos un poco de dónde vienes, tu ciudad, cómo fue esa historia de chiquita cuando estuviste en familia allí y luego ya llegamos a ese punto que queremos contar. Bueno, muchas gracias, Linis. Sí, soy venezolana. Nací en el estado Táchira, es como pegadito allá a la frontera de Cúcuta. Soy la menor de 8 hermanos, la Cuba, como dicen por ahí. Y pues vengo de una familia bastante humilde. Mm, soy, soy hija de, de un sobrino de papá de mis hermanos, o sea, no soy hermana de mis hermanos por parte de papá. Y bueno, básicamente esa soy yo. Listo. Y cuando eras chiquita, ¿cómo era el contexto en ese momento? Digamos, ¿te tocó una infancia fácil o tuviste de pronto que pasar por ciertos contextos difíciles? ¿Cómo fue eso? Uy, fue una infancia un poco difícil, ya que como soy la menor de mis hermanos, tengo 6 hermanos hombres y una hermana mujer. Mm, La mayor parte del tiempo me crié con mis hermanos hombres, entonces digamos que no era tan fácil como que ser la menor. Yo tengo un hermano que tiene 63 años, entonces imagínate, o sea, todos eran súper grandes y yo pequeña. Entonces, eh, siento que gran parte del tiempo como que me criaron como si fuera un niño, o sea, como que me vestían como con pantalonetas, como que así, como si fuera un niño y me trataban como tal. Entonces, desde chiquita tuve como un tema donde vinieron como pensamientos de identidad, ¿sabes? Por todo el contexto y cómo fui criada. Pero también fui una niña muy solitaria, ya que digamos que todos estaban como en sus cosas y estaban como muy metidos en su mundo y yo era la que estaba como sola, la chiquita sola y aprendí a enfrentar la vida sola y como que me hice ese voto interno de que yo tenía que salir adelante sola, porque como que no había como ese apoyo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 9 años mi mamá me iba a sacar del colegio y yo dije, no, yo quiero estudiar. Entonces desde los 9 años empecé a trabajar y desde esa edad empecé como a costearme los estudios y ¿En qué trabajabas cuando estabas chiquita? A los 9 años, ¿y en qué trabaja? había varias empresas de jeans por donde yo vivía, ¿no? Entonces, yo empecé a ir como a esmechar pantalones, o sea, como que uno los pantalones les quita los pelitos, eso, Sí, sí. entonces yo hacía eso también, fileteaba, me enseñaron a filetear y como ese tipo de cosas en una empresa de jeans, o sea, varias cositas ahí como marcar los bolsillos del pantalón y ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que yo era como toda aplicada y yo pagaba horas extra, entonces si entraban a trabajar a las 8, entonces yo llegaba a las 7 de la mañana para que me pagaran una hora extra. Y con eso, pues digamos que costeaba pues parte de mis estudios y parte colaboraba en la casa, pues económicamente nosotros estábamos pasando por un tiempo difícil. Y pues yo colaboraba económicamente, pues mi mamá era ama de casa, pues hasta el momento sigue siendo ama de casa, pero en ese momento como era ama de casa, nuestros hermanos, bueno, mis hermanos lo que hacían era que vendían como tomates y cebollas y cosas de esas como en una plaza y yo lo que hacía era que trabajaba en eso. Luego ya todos empezaron a trabajar como en gym, yo eh, trabajaba como en lo mismo que ellos, pero pues iba a estudiar en el día y en la tarde como que me dedicaba un rato a trabajar como en esas labores. No fue nada fácil, obviamente empezar a trabajar desde los 9 años. Me contabas que tu mamá no sabía leer ni escribir, por ejemplo.
que algunos de tus hermanos también no se interesaron mucho por los estudios, pero tú tenías un objetivo, ¿cierto? Y era llegar a la universidad. Entonces ahí, ¿qué carrera querías estudiar? Cuéntanos un poco ahí cómo llegaste a la universidad y cómo fue esa vida en la universidad. Siempre me enfoqué en querer ser la mejor, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando yo estuve en primaria tenía como 3 becas del gobierno. Wow. Pero pues digamos que como estábamos como en un contexto económicamente hablando un poco difícil, entonces por mucho tiempo mantuve en la casa, pues digamos económicamente yo era la que aportaba todo lo que tenía que ver con el alimento y demás, con las becas. Cuando crecí, pues yo dije, no, yo quiero estudiar, y pues me gustaba mucho como la comunicación social, el derecho y em, la educación. Entonces como que empecé a presentarme en varias universidades y una de esas universidades pues era privada y pues obviamente por el contexto económico yo decía como, "Ah, no lo voy a lograr", pero estudié mucho como para el parcial, o sea, como para la prueba y demás, y pues pasé. Pasé, mi mamá no sabía, o sea, yo no le dije nada a mi familia de que yo iba a presentar esa prueba, porque mi mamá decía como, usted termina el bachillerato y se queda acá en la casa, o sea, como mis hermanos, o sea, hace un curso por ahí y ya. Pero yo no le dije nada a ella y yo lo que hice fue que empecé a presentar todas las pruebas de las universidades, que en la Universidad Católica del Táchira, que es una universidad privada de padres jesuitas allá en Ujú. Venezuela, y cuando salió en el periódico un vecino se dio cuenta de mi nombre y dijo, oiga vecina, y fui y tocó la puerta y dijo, su hija la china. Bueno, en el barrio donde, donde vivíamos a mí me decían 3 pelos porque yo tenía 3 pelos literal. Ay, no. 3 pelos quedó, 3 pelos quedó en la universidad tal. Entonces Sí. mi mamá, yo recuerdo que mi mamá se puso muy brava y me dijo, tú no te vas a ir a estudiar allá. Pero ¿qué pasa entonces para que la convenzas de allá llegar a la universidad y que pudieras empezar a estudiar? No, yo le dije, mami, yo nunca te he desobedecido, pero en esta oportunidad sí. O Wow. sea, Sí. quiero decirte que en esta oportunidad yo siento que es el momento y que Ujú. es, o sea, lo tengo que hacer. Sí. Y yo recuerdo que mi mamá como que estaba muy brava y me dijo como casi que, mejor dicho, se va a olvidar de su casa, lo que sea, pero pues luego se le pasó, ¿no? Se le Ujú. pasó. Llegué a, a San Cristóbal como con una maleta, con muchos sueños. Empecé a estudiar pues en la universidad. El primer año tuve que pagarlo y pues la matrícula era muy costosa. Yo recuerdo que yo vendía ropa los fines de semana, viajaba a Caracas, viajaba a Valencia, compraba ropa y la vendía a mis compañeros de la universidad porque pues era una universidad muy pupi, entonces todos tenían mucha Mm. plata y yo les podía vender muchas Eran cosas tus ahí. clientes ahí Sí, no. y en esa vida universitaria, tus amigos. Ahí, esto es muy importante y de aquí parte una historia, una parte de la historia donde literalmente tu vida se parte en dos. Y tú llegas y empiezas como a conocer personas en la universidad, llegas a una persona y ¿qué pasa ahí? Bueno, eh, como era una persona muy solitaria, digamos que cuando yo llegué a la universidad, eh, me hice muy amiga de una chica, Ujú. y pues hoy en día sé que era codependencia, pero en ese momento no lo entendía, en ese momento no sabía, y me hago amiga de personas que de pronto eran muy tóxicas para mi vida, ¿sabes? Y empiezo como a ir como a rumbas, como ese tipo de cosas, pero más allá de las rumbas y todo eso, pues me llevan como a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones me traen acá a Colombia y en eso yo llego a Cali, estoy 21 días secuestrada y de ahí me envían a viajar. Llego al aeropuerto El Dorado. En el aeropuerto El Dorado yo digo como llevo algo, me revisan la maleta, revisan como todo lo que yo llevo, no encuentran nada y me pasan como por el escáner y no me sale nada. Entonces en eso me dicen como tienes que firmar esto para poderte llevar al hospital. Y yo firmo como un permiso, algo así, una autorización y me llevan al hospital. Yo llego al hospital de Engativá, ingerida, tenía droga dentro de mí. Tenías droga dentro de ti. Sí. Realmente las malas decisiones que tomas es porque esta amiga tuya de la universidad te presenta a quiénes.
No, sabes que ella no me presentó a nadie, o sea, ¿Cómo realmente fue? duramos 3 meses donde ella me decía como, hay que hacer este negocio, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a viajar. Y parte de lo que uno hace como o toma de malas decisiones es porque se vuelve una gotera. O sea, por eso la palabra de Dios dice como que la mujer que es una gotera, o sea, que no se la soporta a nadie, ¿cierto? O sea, es por eso, Y porque ella cuando, estaba ahí, dele, claro, dele. 3 meses diciéndome, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a viajar. Entonces yo le decía, no, o sea, yo siempre ¿Y a fui dónde la. querían viajar? Ella me decía que viajáramos para Madrid, España. Entonces que viniéramos como para acá, para Colombia. Digamos que en el principio yo sabía que íbamos a viajar, no a hacer algo tan chévere, ¿sí? O sea, ella no Pero te había dicho como qué era específicamente, no. pero entre líneas te lo decía. Sí, pues yo tenía conocimiento que era algo no tan legal, porque pues digamos que ella me decía todo está comprado, ¿sí? Entonces todo comprado, o sea, yo Nada es sabía, gratis. sí, claro, entonces en medio de todo yo entendí que era, o sea, yo sabía que era viajar algo y viajar para llevar algo ilegal, ¿cierto? Ujú. Pero cuando llegamos acá a Colombia, yo recuerdo que en el camino yo empecé a sentir una angustia, ¿sí? Pues yo he creído en Dios desde chiquita, pero estaba alejada en ese momento y yo empecé a sentir una angustia cuando llegué al terminar de Cali. Yo recuerdo que yo sentí que tenía que devolverme. Wow. Sin embargo, pues yo permanecí y nos fueron a buscar como 5 tipos negros en una camioneta, no sé qué, y ella me dice como, tienes que mostrarle tus documentos. Y yo no decía, pero ¿para qué les voy a mostrar mis documentos? Y ella decía, tienes que mostrar los documentos. Entonces yo finalmente les di mis documentos que nunca regresaron a mí. Mm. Y en el carro me dice, ay, préstame tu celular, le presté mi celular. Entonces yo me quedé sin documentos, sin celular. Cuando llegamos al sitio, eh, pues digamos que ella luego se va Ella te deja. y yo ¿En quedo cuál sitio? en un apartamento O sea, tú llegas a un apartamento de una ciudad aquí en Colombia, en Cali. en Cali, Ujú. y estás con estos 5 hombres y ella te deja Y yo sola quedo, ahí. quedo con ellos, pues obviamente ahí pasaron muchas cosas. Fui abusada por uno de ellos. Y en esos 21 días que fueron para mí una tortura, yo recuerdo que yo en una oportunidad me encerré en el baño 3 días, o sea, yo no salí del baño, yo dije, no importa, o sea, porque yo estaba muy, muy abrumada por todo lo que estaba pasando. Luego ellos me dicen como, vas a viajar mañana, después de un tiempo que pasó, me cambiaron de un apartamento a otro, me dijeron, vas a viajar mañana, y me levantaron muy temprano, a las 6 de la mañana, me dijeron, tienes que comerte esto. Y eran 80 pepas que yo no logré comerme, o sea, yo me comí como 45, pero el viaje era a las 9 de la mañana y lo tuvieron que retrasar varias veces. O sea, me levantaron a las 6 de la mañana, eran las 9 de la mañana, yo no me había comido ni 20, o sea, yo no podía, yo cada rato vomitaba y no era capaz. Pero ellos me dijeron, tienen que comértelas como sea, y Se ellos, amenazaban para claro, comer. era uno a un lado y el otro al otro lado, y te los tienes que comer. Entonces, cambiaron el viaje 3 veces. Finalmente terminé viajando a la 1 de la tarde, pero yo recuerdo que en el camino al aeropuerto, yo iba en medio de ellos dos en la camioneta, y ellos me llevaban con la ponchera ahí, con la droga ahí como en una taza ahí, con agua, y me decía, comen, te las tienes que comer. Y yo iba a comer y yo no podía, a mí me dan ganas de vomitar. Logré comerme 46 en todo ese lapso de tiempo, desde las 6 de la mañana como hasta las 12 del mediodía. Y cuando llegué al aeropuerto de Cali, ese aeropuerto estaba comprado. O sea, yo no tuve mis documentos ahí mismo. O sea, cuando yo ya me subí al avión, fue que alguien se acercó y me dio los documentos. Los documentos nunca estuvieron en mí, como que pasar, cuando tú pasas, como pues que presentas en la taquilla los documentos y demás. No, o sea, los documentos me los dieron cuando yo ya estaba sentada en el avión, Ahí tú estabas yendo de Cali a Bogotá de Cali a Bogotá, porque y no sabías a dónde, o sea, con quién te ibas a encontrar ni nada. yo sí sabía a dónde iba a ir porque yo escuché conversaciones de ellos. Entonces yo sabía que iba a ir a Madrid, España, pero entre muchas conversaciones que yo escuché, una de esas fue como que había gente que no colaboraba y tenían una fosa común. Entonces yo dije, a mí me van a matar, porque Wow. si yo no colaboro, a mí me van a matar. Entonces yo desde que iba en el avión, yo dije, yo me entrego. A mí no me importa, yo me entrego. O sea, yo en todo el camino iba, yo me entrego, yo me entrego, yo me entrego, pero iba muy conmocionada porque a mí me dieron 20 pastillas. O sea, antes de entrar al aeropuerto me sacaron 5 pastillas para, no sé, creo que para los nervios, otras pastillas para que no me dieran ganas de ir al baño. O sea, yo en total me comí 20 pepas que no supe para qué eran, pero todas esas 20 pepas lo que hicieron fue que me volvieron tonta, porque yo llegué al aeropuerto y yo no podía hablar. O sea, yo me le acercaba al policía y yo trataba de hablar y yo
cómo se habla, o sea. Claro, y eso te iba a preguntar, cuando estabas, por ejemplo, en los rayos X en el aeropuerto, tú decías, el aeropuerto está comprado porque no apareció nada, no te preguntaron nada, no se acercaron a ti, si te veían medio un poco como adormilada, no. No, pues es que yo no creo, o sea, para mí no fue como que el aeropuerto estuviera comprado, para mí fue como, esto es muy raro, ¿sí? Muy raro porque, pues claro, mandaron a traer la maleta, la volvieron a, la despedazaron, la rompieron Ujú. y ellos dijeron, no hay nada, ¿dónde está? Y yo le decía que yo la tenía y ellos me decían, rayos X. Entonces, manos arriba, manos abajo, Tú no les sé qué, decías, yo las tengo. yo las tengo. Y ellos me decían, no, pero es que no te parece nada. Sí. Entonces, cuando aparecen los rayos X, ahí mismo te hacen la legalización de la captura y demás, pero como a mí no me parecía nada, me dijeron, nos tienes que firmar este permiso para llevarte, esta autorización para llevarte al hospital, porque no podemos hacer nada, o sea, ya te desbaratamos la maleta, ya todo. Ah, pero esto fue en Bogotá, Eso fue en no en Bogotá. Cali. No, listo. Entonces llegas a Bogotá, dices, yo me quiero entregar, hablas con los de aeropuerto y ahí entonces te llevan a la clínica a examinarte. Sí, yo llego al hospital negativa. Me llevan al hospital negativa. Entonces yo llego allá y recuerdo que eh, me ponen una inyección para revisar los cuerpos extraños y para poder hacerme como el tema de la radiografía y demás. Y yo recuerdo que cuando me aplicaron eso, yo no sé, yo perdí el conocimiento. Y yo despierto en una camilla amarrada con un policía acá y ya tenía como todas las marcas así en las manos de las huellas y demás. Entonces cuando él ve que yo despierto y yo lo miro, yo estaba amarrada porque mi cuerpo estaba saltando. O sea, empezó a saltar mi cuerpo. Y me dice, queda capturada por ta, 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 ta. Y yo lo miro y le digo, no, yo me entregué. Y él me dice, esa no es la información que yo tengo. O sea, la información que yo tengo es que pues te capturaron y la persona que te capturó ya salió del permiso, porque es que cuando un policía hace una captura le dan como 3 días de permiso, algo así, no sé, les dan un permiso a ellos como un premios. Y ya no estaba la persona con la que yo hablé, firmé y demás, no estaba era otra persona. Claro, entra una angustia en mí muy grande, donde yo le digo como, ¿cuánto es el tiempo que uno acá en Colombia tiene para decir como, no te encontraron nada, te dejan libre? Y él me dice como 72 horas, 76 horas, 72 horas, algo así. Y yo me hice un voto interno. Y el voto interno fue, yo no voy a votar esto, o me voy de aquí libre, o me muero, pero yo no me voy a ir a una cárcel. Tenía 22 años, o sea, eso era muy duro para mí. Wow. Después de eso, Lau, ¿qué pasa? Literalmente puedes expulsar lo que tenías, la droga que tenías en tu cuerpo. Empiezan a ponerte mucho laxante porque no es que te van a abrir y te la van a sacar, ¿no? O sea, empiezan a ponerte mucho medicamento. Y yo recuerdo que en ese proceso, pues obviamente daban muchas ganas de ir al baño. O sea, la gente llega y al siguiente día ya votó todo. Pero Laura se hizo un voto interno, ¿no? Y yo empecé a aguantar. Y empecé a aguantar. Y yo recuerdo que yo me desmayaba aguantando. Yo empecé a aguantar y me desmayaba aguantando las ganas de ir al baño para no botarla. Eh, y en eso pasa 2 días y medio. En esos 2 días y medio empiezo a perder sentidos porque cuando tú tienes, digamos que solamente el solo olor de tanta droga que tienes por dentro, altera el sistema nervioso. Perdí la vista, dejé de ver. Empecé a tener un síntoma donde la mitad del cuerpo era caliente, la mitad del cuerpo era frío, me tenían amarrada porque mi cuerpo saltaba, ¿sí? Por alguna razón. Em, y me llevan a un sacerdote para que me ponga los santos óleos. Porque pues obviamente si yo ya tomé la decisión que no las voy a botar, en cualquier momento cualquiera, una sola pepa que se me hubiera roto, yo muero. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo no he consumido drogas y es una dosis muy grande. Eh, Llega el sacerdote y me mira y me dice, o sea, me lleva, se me acerca, yo no vi la cara de él nunca, y empieza a ponerme como ese aceite por acá y me baja el aceite y llega y me dice, vivir y morir está en tus manos, ¿por qué te estás dejando morir? O sea, Dios con otras personas es como muy amoroso, muy cariñoso, o sea, Dios es papá, Dios es lo más lindo del mundo, pero Dios conmigo es muy como, o sea, vamos a zarandear, o no sé, vamos a decirle como Despierta. despierta, exacto. Entonces, yo Que recuerdo que también eso es amor, ¿no? claro, eso es amor, Sí. pero entonces él sabe que me tiene que hablar así porque si no, yo no reacciono. Entonces él me dijo, como vivir y morir está en tus manos, ¿por qué te estás dejando morir?
Dios tiene un propósito para tu vida. Wow. Y vas a salir muy joven de la cárcel. Entonces muchas veces tomamos malas decisiones y queremos librarnos del desierto. Claro. Queremos librarnos, ¿cierto? No, Señor, tú eres misericordioso, quítame la prueba, por favor. Pero Dios no me quitó la prueba y yo doy gracias a Dios por eso. Sí, bueno, Él puede hacer todo y Él te hubiera podido sacar Sí. de alguna manera en el proceso, ayudarte a que fuera corto y poder haber salido libre, pero pues permite que, digamos, las circunstancias debido a estas decisiones que se tomaron, tú empieces a entrar a un proceso álgido, y es que una vez te ponen los santos óleos, es básicamente, te puedes morir en cualquier momento, Claro. y el Señor te dice, está la vida o la muerte, decide, ¿qué pasa en ti? Yo hice una oración interna. Yo dije, bueno, Señor, si tú realmente existes, ayúdame. Yo no soy capaz, o sea, me rendí, o sea, yo dije, yo no soy capaz de votar eso, yo ya no tengo fuerzas, para nada, o sea, yo ya no soy capaz, pero yo no hablé, yo lo dije internamente y a mí se me bajaban las lágrimas y el sacerdote me las limpiaba y me las limpiaba y me las limpiaba. Fuerte. Yo recuerdo que yo agarré y yo toqué acá y yo sentí la mano de alguien y yo la apreté y yo dije, ¿quién es? Y era la dragoniante que me estaba cuidando, la policía que me estaba cuidando. Y ella me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, llévame al baño. Me alzaron entre 2 personas o 3, yo no sé cuántas personas, yo creo que eran 2. Me alzaron y me llevaron al baño y me sentaron en la taza. Y yo recuerdo que empezaron a salir sin yo hacer ningún tipo de fuerza. Empezaron a salir. Y las 2 últimas que estaban saliendo se estallaron saliendo, o sea, pero se estallaron fuera de mí, o sea, no dentro de mí. Se estallaron saliendo y en todo como el análisis que hicieron, me faltaban 2 horas para que cualquier pepa se estallara y yo iba a morir. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tomaste la droga o las pepas hasta ese momento? ¿Cuántos días llevabas? 2 días y medio. Eso es un montón, 2 días y medio. O sea, ya, pues digamos que 2 días y medio, o sea, ya casi tirando a 3 días, ¿sí? Entonces, claro, por eso era que mi cuerpo estaba tan mal, porque como la capa que cubre la pepa estaba ya muy desgastada y el solo olor tenía contaminado mi cuerpo. Y como yo nunca he consumido drogas, entonces eso era demasiado para el cuerpo internamente, claro. ¿Sí? Recuerdo que me recupero y de ahí me llevan a la orilla de la granja. En la orilla de la granja yo llego a un calabozo muy pequeño donde meten a 50 personas esa noche, todas las mujeres que esa noche capturaron. Te estoy diciendo de personas que cometen delitos como el robo, como la extorsión, sicarias, mujeres un poco prostitutas, todo esto, ¿sí? Las meten en la misma celda donde estoy, habitantes de calle. 50 personas en una celda. En una misma celda. Y yo dije, en la cárcel me van a matar. O sea, yo, la que no tenía conocía como tanto mundo finalmente. Pues sí, llegué a ir a las discotecas cuando estaba como en la universidad, pero Pero tu vida era una vida de ciudad pequeña o de... Exacto, yo no tenía como tanto conocimiento o sea, yo nunca consumí drogas, no tenía como muy claro los olores y ese tipo de cosas. Y esa noche ellas empiezan a consumir bazuco y un poco de drogas que yo era en la reja y yo decía, quiero salir de esta pesadilla. Sí. O sea, era muy duro para mí. Y pasa toda esa noche, me decían como campanear, yo no sabía que era campanear, o sea, a mí me provocaba ¿Qué era campanear? como decir si viene el policía para que ellas dejen de fumar y guarden su droga. Y yo casi que campaneo, pero ahí como la campanita, iba a tocarles ahí como una música. No es verdad, es un chiste, pero el tema es como que al siguiente día, y me sacan a las 7 de la mañana, se acerca un policía y dice mi nombre, Laura León, y yo le digo yo, pero yo ahí pegada, yo. Y yo, me van a sacar de esta pesadilla, pero quién sabe si me van a llevar una pesadilla peor, ¿no? Entonces, listo, me sacan. Entonces él me dice, camine, y yo camino y yo lo miro. Y él me dice, no la voy a esposar, usted tiene cara de buena gente. A mí no me esposaron saliendo del hospital, a mí no me esposaron saliendo de la orilla de la granja. Y él me decía, camina al lado mío, que yo sé que tiene cara de buena gente. Me subieron a la patrulla y en la patrulla habían 2 personas, una señora jíbara y una extraditable. Yo siempre he sido muy optimista, o sea, yo desde chiquita, yo siempre he sido muy optimista, o sea, hay algo grave y digo, no está grave, ay, no, eso lo vamos a lograr, se va a poder, no sé qué, o sea, siempre he sido muy optimista. Y yo recuerdo que yo subo a la esta y la señora jíbara estaba llorando y la otra también. Entonces yo, no, tranquilas, todo va a estar bien,
todo va a estar Después de bien. lo que nos acabas de contar y tú Todo va a igual. estar bien, pero esto es un chiste para mí misma, o sea, Sí. es que Dios tiene un humor así todo espectacular. Entonces todo va a estar bien. Y llega y me dice la jíbara, es la cuarta vez que entro y yo digo, ay no, esto está terrible. Esto no va a estar tan bien. Claro, o sea, esto va a imagínate. ser terrible. Sí. O sea, yo dije, no, aquí hay algo terrible. O sea, si esta señora está llorando la cuarta vez que entra, esto es terrible. O sea, es más terrible de lo que imaginé. Ujú. Y ellas dos están llorando y ya la tercera que iba a llorar era yo, pero yo dije, no, yo recuerdo que hay un Dios. Amén. Y yo dije, Señor, yo hice una oración de fe que no sabía, ¿cierto? Yo le dije, Señor, si tú me ayudas, es que esto es duro para mí, me quiebro un poquito. Tranquila. Si tú me ayudas, si no permitas que nada malo me pase, si no permites que me peguen, que me violen, que me hagan daño, yo te voy a servir. Wow. Eh, Hiciste un pacto antes de entrar a la cárcel. así, y bueno, quiero decirte que Dios me cumplió, yo estoy tratando de cumplirle. A veces, obviamente, el cansancio físico, muchas cosas, es duro. Pero yo le hice una promesa a Dios y Dios me la cumplió también en medio de todo. Y quiero entrar en algo y es que estando allá, yo vi mucha violencia, o sea, yo veía cómo le Ujú. pegaban a las mujeres, cómo las arrastraban por el piso y dejaban su chorro de sangre, o sea, yo vi mucha violencia. ¿Esto era entre ellas o también con las personas que hacían guardia? Con las personas, o sea, esto era parte y parte, o sea, entre todos, o sea, era peleas de internas, pero también de las personas que estaban allí cuidando, o sea, digamos que las dragonentes tienen, sus botas tienen una parte de hierro, la punta, y ellas agarran a pata a una persona. Entonces, obviamente, yo vi mucha violencia, mucha violencia. ¿Cómo era un día normal en la cárcel cuando llegaste? ¿Cómo era tu día a día? Em, Empezando, que te disminuye, ¿sí? Em, Creo que la psicología habla de que cuando tú disminuyes a alguien, ¿sí? Le quitas todo, porque si tú le haces creer a esa persona que no tiene valor y que no sirve, Ujú. esa persona va a ser tu reo, o sea, va a ser todo lo que tú digas. Así es. Desde que despertamos en la mañana, todo el tiempo nos dicen como levántese, guauaus, em, ustedes son unas criminales, ustedes son unas inútiles, inservibles, o sea, todas las palabras que te pueden disminuir nos las dicen apenas, es como en la mañana, ¿sí? O sea, todas las palabras que te pueden disminuir. Eh, y luego de que nos cuentan, y finalmente la contada es algo que te disminuye, ¿sí? Porque te cuentan de dos en dos, o sea, eso hace como que tú te sientas un objeto. Y te cuentan y luego entras al patio, empiezas como que empiezan las jornadas como de descuento y demás, y sales como a las 8 de la mañana a la jornada de descuento. La contaba básicamente es como a las 6 La de la mañana. jornada de descuento. Sí, o sea, digamos que tú haces una actividad ya y eso te permite descontar, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué tipo Para, de actividades hacía? digamos que hay gente que va a talleres, entonces Ujú. pinta cosas con madera, no sé qué. Hay Ujú. gente que va a, a otro tipo de taller que es como de costura, hay otros que son como, digamos que taller de lectura, Ujú. ahí está el rancho donde van y cocinan, se sale muy temprano, están las personas que barren, están las personas que trapean, están las personas que colaboren en la panadería. Entonces hay diferentes tipos de descuento. Yo era profesora allá. Ah, tú eras profesora. ¿Qué clases dabas allá? Cuando yo llegué empezó el ITFES, entonces me Ajá. mandaron a llamar. Entonces yo Sí. llegué y el mes y medio de haber llegado me llamaron, me mandó a llamar el director de educativa y me dijo, Laura León, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y yo, me dice, mira, vamos a iniciar a hacer el tema del ITFES, vamos a empezar a como a dar esas clases porque vamos a hacer el ITFES acá, y queremos que nos ayudes dando clases de cálculo, de aritmética. Y Wow. yo le dije, a mí me va bien las matemáticas, aunque yo pues estudié fue en educación, ciencias sociales, a mí me iba muy bien las matemáticas, me gusta mucho la matemática. Entonces yo le dije, listo, pero si me dan el álgebra y me dan como los libros de trigonometría, yo le hago, ¿sí? Entonces me dijo, listo, yo le doy autorización que vaya a la biblioteca y busque todos los libros que quiera y pues usted inicia. Yo le dije, pero ¿cómo salgo si yo no tengo pues el descuento y demás? Y me dice,
estos 15 días yo llego a las 8 de la mañana y usted tiene que estar en la reja, y yo la saco todos los días, a las 8 de la mañana usted tiene que estar en la reja. Entonces yo empecé a salir a esa hora, pero me pareció algo muy curioso y es que cuando yo entro al patio, alguien, o sea, ya se sabe todo, ¿sí? O sea, ya no puedes esconder muchas cosas. Entonces yo entro y me agarra una persona y me dice, ¿usted quién es? Y yo casi que le digo, soy una hija de Dios. No, yo me llamo Laura León. Yo me llamo Laura León, mucho gusto. Y me dice como, ¿usted qué hizo? ¿A quién le pagó? O sea, necesito que me dé su contacto. A mí, o sea, yo tengo el mejor promotor del mundo, que es Dios, porque ella me dijo, como usted qué hizo, cuánto pagó, yo casi que le digo, señora, yo estoy en una miserableza que ni siquiera tengo que para lavarme los dientes, o sea, yo no tenía nada, yo no tenía ni papel para irme a limpiar en el baño, porque pues obviamente estaba como en una situación muy difícil, y ella dice que a quién le pagó, yo también quiero saber quién me pagó. Tengo la mejor palanca. Tengo la mejor. Ella había pagado 1.000.000 de pesos antes, como hace un año atrás, para que la llamaran educativa. Educativa es el mejor descuento que puede haber y Sí. te da muchos privilegios. Entre esos privilegios que puedes entrar como una encomienda de cosas. Entonces puedes entrar como materiales y demás. Y aparte de eso, pues por estar en educativa te daban como 30.000 pesos al mes por estar colaborando dando clases. Y era una posición de autoridad cuando hacían un censo en el barrio pobre, digo yo, en la cárcel. Los de educativa eran los que entraban a los patios y eran los que hacían el censo, porque pues obviamente tenían una posición diferente. ¿Tú te inscribiste como para postularte para ser profesora o te No. llamaron de la nada? No, yo ni sabía que existía eso. O sea, fue como alguien que se le ocurrió decirte, ayudan. Llega y dice el director de educativa, es que sabemos que tú estudiaste educación, ciencias sociales. Y yo dije, ¿quién le dijo a este señor esto? Sí, o sea, ¿cómo se enteró? Sí, básicamente, ¿cómo se enteró? Pues Dios, o sea, no le veo otra. Empecé a ser profesora educativa y en ese proceso, digamos que tuve como un poco de beneficios, por decirlo así, ¿sí? O sea, tuve Ay, unos ¿cuánto había beneficios. pasado ya desde que estabas en la cárcel? Yo llegué y al mes y medio de haber llegado me sacaron a educativa. Fue súper cortico, fue súper rápido, sí, fue súper rápido. Y allí en educativa, pues Dios me dio como una promoción. Hay algo que se llama, un taller que se llama Misión Carácter, que estaba muy marginado, por decirlo así. O sea, como que estaba muy, o sea, como que no le daban la importancia que tenía y aparte de eso, pues digamos que las internas atacaban a las instructoras, nosotros nos llamamos instructoras allá, las atacaban y demás. Y yo recuerdo que me pusieron a dar ese taller. Entonces yo llego y el primer día pues todas empiezan a hacer toda esa bulla y empiezan a hablar así como horrible y demás y yo era parada así mirándolas. Cuando ellas se dieron cuenta que pasaron 10 minutos y yo no hablaba, entonces una dijo, ay, cállese, señora. Bueno, ellas hablan así, ¿no? O sea, bueno, Sí, pues pues la cállese, realidad. no sé qué, y se callaron y me miraron. Y yo les dije, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Laura León, no sé qué, Y entonces ellas dijeron, ¿y ustedes, y tú, y por qué no nos gritas? Y yo le dije, porque venimos a trabajar en Misión Carácter y el carácter no se trata de gritar. Me las gané, me hicieron coordinadora de Misión Carácter y era la profesora que llevaba, O sea, te empezaron a 90 promocionar. alumnas, sí, tenía 90. 90 alumnas. Entonces, haciendo el proceso como de dar clases de trigonometría y de todo lo demás, me dieron otro tipo de clases y estuve como con todo liderando Misión Carácter, era la que lideraba eso y pues obviamente todas mis otras compañeras eran muy grandes, eran personas como de 40, 50 años y demás, y yo era la chiquita, la de 22. Entonces la chiquita se volvió coordinadora de las grandes y me empezaron a hacer la vida imposible y ahí estuve como con un tiempo un poco difícil, pero en ese proceso Dios trabajó mi carácter, porque pues obviamente uno entré con mucho orgullo, ¿sí? Con muchas cosas y Dios trabajó como mi carácter y entender que la cristiana era yo y la que amaba a Dios era yo, la que Ahí, tenía que menguar era yo. ahí te voy a preguntar varias cosas y es, ¿tú eras cristiana desde pequeña? O sea, ¿cómo? Porque bien el sacerdote, tú nos habías dicho que creías en Dios, pero ¿cómo es el encuentro con Jesús? ¿Hubo algún encuentro con él? ¿Cómo fue que empiezas como la vida de Jesús, con Jesús en la cárcel?
Bueno, yo desde chiquita tenía una sed por Dios impresionante. Ujú. Yo recuerdo que yo cuando tenía 9 años, yo lloraba para que me llevaran a la iglesia. Entonces mi mamá me llamó de una vecina y le decía, lleve a esta china a la iglesia porque pues ella, ¿quién se la aguanta llorando porque quiere ir a la iglesia? Entonces yo empecé a ir a la iglesia, empecé a asistir a algo que se llama Infancia Misionera, luego pasé a grupo juvenil, mejor dicho, yo estudié liturgia, estuve en la Legión de María, estuve en todo lo que tú te puedas imaginar, ¿no? O sea, el hambre así impresionante. Sí. Nadie te Y había predicado, no. Esto no, era solo de niña de que niña, de niña. surgía de tu espíritu. Y yo estuve en Jóvenes Rentoristas, mejor dicho, yo viajé a Caracas y demás con todo eso, a encuentros y demás. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 9 años, en una de esas reuniones de infancia misionera, yo me quedé al culto, al grupo de los carismáticos. Entonces yo, no, ellos son todos guapachosos, así. Y yo me quedé y yo Mi recuerdo gente. que, sí, 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 a mí me gusta así como la alegría. Y yo me quedé y yo recuerdo que ellos estaban cantando una canción, el señor empezó como a tocar una canción en el piano y la canción era una de Marcos Witt que es como, dice, enciende una luz, déjala brillar, que es la luz de Jesús. No la canto porque es que yo no tengo ese talento, bueno. Es la luz de, sí, 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 Aquí es no. es la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar. Y bueno, hay una parte que dice como, en el mundo Ujú. hay más del 40% de la población total que no ha escuchado el nombre de Jesús. No lo ha leído en sus libros de historia. Incluso la mayoría no tiene el libro de historia porque no tiene alfabeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Y yo me tomé eso en serio. O sea, yo agarré a llorar así desesperadamente porque yo sentí que me estaba llamando Dios a mí. Y ahí yo quiero ir A los 9 años. a los 9 años. Me arrodillé en esa iglesia católica, en esa banca. Yo, mejor dicho, yo me agarré de eso y una señora fue y me iba como que, ¿qué te pasa? Y yo lloro y lloro y lloro y lloro. Yo le decía, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Envíame a mí. Envíame a mí, yo quiero ser de las que habla y va y lleva tus mensajes, envíame a mí. Dios se la creyó. Bueno, mentiras. Digamos Todas que las circunstancias sí, llevaron a que tu llamado estuviera en ese momento en un lugar donde precisamente lo que tú decías en exacto. esa canción Entonces, no llegaba al evangelio. exacto. Entonces, cuando yo llegué al barrio pobre, yo El barrio pobre entendí, es la cárcel. sí, yo entendí que yo había llegado allá, pero a reafirmar a lo que Dios me había llamado, Wow. ¿sí? O sea, Dios te ha llamado desde chiquito. Pero aunque tú te quieras perder, o sea, yo me quise perder en la universidad porque entonces yo ya no era católica en la universidad, yo lo que estaba era en otro mundo, ¿sí? Pues hacía un Padre Nuestro y me quedaba dormida, o sea, no tenía tiempo de nada, o sea, trabajaba, estudiaba, o sea, era como un tema muy pesado y como que me olvidé de Dios, pero pues en medio de todo, cuando tú te alejas de Dios, ya yo tenía un vacío, sin embargo, no era que lo estuviera buscando, pero el llegar allí y bueno, pues el hacer la oración como si tú me ayudas, yo te voy a servir. Con el tiempo entendí que lo que Dios me llevó a hacer fue a reafirmar. O sea, yo dije, envíame a mí, que lo que, como, envíame a mí que yo quiero ir a hablar. Y luego después de grande lo que hago es, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. O sea, era lo mismo. Sí, Ajá. era la cadena ahí. Y ahí entonces tú empiezas como coordinadora de este proyecto ahí de liderazgo, ¿verdad? De carácter ahí en la cárcel. Eh, ¿Tú cuánto duras en la cárcel en total? O sea, ¿cuánto tiempo pasa que estás ahí dentro que aunque te han promovido, igual sigues ahí? Hay un proceso legal, tú necesitas defenderte, te defendió un abogado, ¿quién te defendió y cómo empieza el proceso ya para poder salir? Ok, no tuve abogado. Pues estando allá, digamos que mi familia me dejó y tuve que enfrentarlo sola. Entonces, yo como tenía acceso a la biblioteca, me estudié el Código Penal colombiano y hice, pues, digamos que mi respectiva defensa. Me O negaba sea, la tú biblioteca. eras tu propia abogada. Sí, Bueno, era el señor, pero tú sí, te empiezas a sí. estudiar para defender. A mí me negaron 5 veces la libertad. Entonces yo sé qué es hacer una tutela, un Wow. recurso de reposición con subsidio de apelación y empecé a leer y me di cuenta que yo podía pedir un derecho de igualdad y me acogí a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde le daban como la libertad a alguien, pedí derecho de igualdad. Mejor dicho, yo hice y deshice, casi que tenía un consultorio jurídico donde yo vivía porque entonces me di cuenta que había mucha gente que ni siquiera sabía por qué estaban, viejitas que ni siquiera sabían por qué estaban. Entonces, como que eso me ayudó a como, digamos que también a indagar, a saber, como a empaparme de las leyes colombianas. Y de esa manera fue como que yo me defendí. Me negaron si puede ser la libertad.
y hay muchas veces que a ti te dicen como, no, la primera, segunda, la tercera. La La tercera tercera es la vencida. Pero con Dios te puede romper los esquemas. O sea, muchas veces no es la tercera, ¿sí? Y para mí fue como 5 negadas y cuando ya iba a salir me regresaron de la puerta. O sea, fueron 6 meses. ¿Cuánto fue la condena en tiempo? ¿Cuántos años te Fueron 4 años. Ajá. Yo pagué 3 años y medio. Me negaron el descuento prácticamente. Entonces yo salí a un mes de la pena cumplida, ¿sí? A un mes. Okay. Pero yo tuve allá un grupo de oración, ¿sabes? Y Dios me había dicho el tiempo exacto en el que yo iba a salir, solo que a veces uno no entiende. O sea, Dios te da una revelación, pero a veces tú no entiendes discernir en cómo lo que Dios está diciendo. O sea, yo decía como voy a salir en mes y medio, pero no, Dios me está diciendo mes y medio que se te cumpla la condena. Y yo pensé que era como mes y medio después de la revelación. Entonces así fue como que pasó el proceso. Las 5 negadas de libertad me dieron la fe que tengo hoy. O sea, si a mí no me hubieran negado la libertad 5 veces, no tuviera la fe que yo tengo hoy, ¿sí? Porque entendí que aunque tú toques la puerta y se te cierre 5 veces, si Dios quiere que se te abre, se te va a abrir, ¿verdad? Se te va a abrir, ¿sí? Tremendo que efectivamente el Señor te haya forjado una fe persistente, ¿cierto? La fe de poder decir, listo, me lo negaron una vez, 2, 3, 5, pero yo sigo creyendo en un Dios que es mi defensor, ¿cierto? Estaba pensando en tu apellido, que es León, y veía ese león que ruge por su pueblo, pero que a pesar de que nos quiere proteger, nos quiere defender, también necesita que forjemos un carácter y que aprendamos en medio de ese desierto muchas cosas, ¿no? Y me hace acordar mucho a la historia de José, un José que también era hermano, el número 11 de 2 hermanos, y un José que fue rechazado de pequeño, que luego lo venden, ¿cierto? Y llega a la cárcel. Pero en la cárcel también es promovido como tú fuiste promovida. No sé si tú te identificas con esa historia. Sí, total. De hecho, Dios me ha hablado mucho de eso, porque yo recuerdo que antes de salir, yo fui a jurídica a llevar como un recurso de reposición, concesión de apelación, porque me habían negado la quinta libertad. Y yo recuerdo que, o sea, yo no podía firmar los documentos porque a pesar de que uno sea abogado allá, tú eres una persona que está recluida, ¿cierto? Entonces, no tienes como la potestad. Entonces, yo hacía el documento y lo llevaba a jurídica para que me lo firmara. En esta oportunidad yo fui a jurídica y yo recuerdo que el abogado oficio me dice, ¿tú eres cristiana? Y me mira hacia la cara. Y yo me reí y yo le dije, sí, ¿cómo sabes? Y me dijo, por tu cara. Y yo, es que uno va por la calle de Jesús. Una vaina así. Claro. Y es La luz sí, que no sí, se sí, puede no, negar. es que obvio, o sea, no, mentiras. Entonces que Jerry me dice, vas a salir muy pronto de este lugar y cuando salgas busca una iglesia que se llama Lugar de su Presencia. Y Dios como que ha sido muy, como que me ha guiado mucho, ¿sabes? Así como guió José, o sea, ve acá, hace esto, no sé qué, o sea, Dios me ha guiado mucho y escribí en un papelito Iglesia, el Lugar de su Presencia. Y digamos que salí y yo empecé como a asistir a la iglesia, a formarme, como a caminar por ese camino y Dios reafirmando. Entonces, recuerdo mucho cuando me iban a empezar, como cuando ya me estaban formando como líder y me iban a empezar como a enviar al semillero, a muchas cosas, como a los procesos que se hacen. El semillero de liderazgo. Sí, yo decía, no, yo soy una boba, o sea, yo le decía a Dios. Y Dios me decía, no te digas así, yo no, pero Dios, yo soy una boba, ¿tú cómo me vas a mandar allá? No sé qué, yo soy incapaz, o sea, yo no puedo, ¿sí? Y Dios ha sido así, o sea, ha sido como ese Dios que es el que me promueve, el que me lleva, el que me dice, sí, yo te voy a poner allá, tú te voy a poner acá, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer lo otro. Yo salí del barrio pobre, que es la cárcel, y como mi familia pues me dejó abandonada ya, Dios me dijo, tú vas a ir a perdonarlos. O sea, ¿tú nunca te hablaste con tu familia durante esos 3 años y medio? Es que yo llamaba y yo recuerdo que yo llamaba y uno de mis hermanos me decía, usted ya se murió para nosotros, no nos llame. Wow. O sea, Literal, como José. sí, no nos llame, usted ya no existe. Y quiero decirles que no solo era el dolor de estar allá, sino el dolor yo siempre fui la hija ejemplar, ¿sí? Entonces mis hermanos pues tienen un estilo de vida diferente a mío. Entonces yo dice la hija ejemplar, la que estudia, la que trabaja, la que ahorraba dinero y les prestaba a mis hermanos que me quedaron debiendo plata y nunca me pagaron y cosas de esas. Entonces, claro, estando allá adentro también mi hermana, la única hermana mujer que yo tengo,
falsificó una firma, me robó la herencia que me pertenecía. Entonces, como que tú dices, o sea, ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, todo. Es la Biblia y dices, muy parecido. Señor, te estás, esto que está aquí. Y yo fui a Venezuela, a los 3 meses de haber salido, fui a Venezuela y les hice un asado a mis hermanos para decirles yo los perdono, ¿sí? Y la historia de José para mí es como, ¿por qué? Porque pues digamos que sí me he sentido así en muchas oportunidades y Dios me ha ido llevando a escalar. Y pues Él me ha mostrado muchas cosas y gran parte de las cosas que me ha mostrado, Él las ha ido cumpliendo. Y a veces cuando tú dices como, oye, sí, sí era así como Dios estaba mostrando, como que a veces no lo crees, pero sí, 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 total, me sentí así como José. Yo voy, les hago un asado a mis hermanos, yo recuerdo que yo les pasaba la carne a mis hermanos y ellos me hacían así como que no, no queremos recibir. Y, y Dios me mostró algo y es que cuando tú has cometido pecado, o sea, como cometes un pecado, tú como hijo cometes un pecado, tú te vas a, Jesús se va a acercar a ti, el Padre se va a acercar a ti y tú haces esto. No, estoy sucia, Wow. no te acerques, ¿sí? Dios me mostró eso de mis hermanos. Me dijo, es que así son mis hijos cuando cometen un error y yo me voy a acercar y me dice, no, no No porque soy yo digno. no soy digno, exacto. Y Dios me llevó a hacerles entender a mis hermanos que no era por lo que, o sea, como que, no, por lo que ellos que hicieron o no hicieron, ¿sí? Al no visitarme, al dejarme tirado, o lo que sea, no fue por eso, sino que yo los estaba perdonando porque yo había conocido a Dios de amor y yo les quería dar de lo que Dios me estaba dando a mí porque Dios me amó demasiado en ese lugar. Tremendo. Demasiado. Una pregunta que de pronto ya la tienes un poco clara y es, durante esos 3 años y medio pasaste por muchas cosas. ¿Qué fue lo que, uno de los episodios más fuertes, si lo quieres compartir, más duros, más dolorosos? Y un episodio, obviamente sabemos que la noticia de que salieras, pues fue el mejor, pero uno de esos momentos felices que donde tú dijiste, bueno, estoy en la cárcel, pero wow, qué día tan espectacular. Cuéntanos un poquito. ¿Puedes identificarlo? Sí, pues tengo varios. Pues uno de esos es cuando Dios me dio el don de lenguas allá adentro. Me dio el don de lenguas, el don de profecía. Y entonces, cuando yo empecé a decirle a la gente, Dios dice que te vas. Pero yo decía eso, yo, bueno, sí. Y entonces llegaban a la celda donde yo vivía. Entonces iban, ¿dónde vive Laura León? ¿Dónde vive Laura León? Acá. Y ella me decía, vengo a despedirme, gracias Laura. Y me dan un abrazo, me voy. ¿Yo qué? Yo recuerdo la primera vez, me tiré al piso, yo dije, ¿qué es esto? Me dio la tembladera, yo pensé que a la gente no le daba eso, me dio como la chiripiorca, así como cuando una gallina la van a matar, ¡sí! No sé, la chiripiorca me dio. Ay, yo soy sanguínea. El tema es que me dio como la chiripiorca porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Es verdad? O sea, Dios sí está usando Dios mi vida. habla. Claro. Me habla. Y digamos que cuando me dio el don de lenguas, Dios me edificó muchísimo, ¿sí? Tenía una novia y duré con ella como, no sé, como 6 meses era, bueno, algo así. Y Dios me mostró algo y yo estaba orando, yo tenía un grupo de oración y estaba pecando. Bueno, teníamos el grupo de oración, no sé qué, y yo recuerdo que un día yo estaba orando así en la celda y yo veo a Jesús parado así como en la esquina de la puerta de la celda, que él me mira y se le bajan 2 lágrimas así y agacha la cara y se tapa la cara así. No, eso me destruyó. O sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, me dolió tantísimo que Dios me dijo, lo que estás haciendo me está doliendo. Y yo dije, no, ya no más, ¿sí? Y yo dije, ya no más, pero la chica que era mi novia vivía en la misma celda donde yo vivía. Entonces me fui durante 2 meses al baño para no quedarme en la celda donde yo vivía. Y esos 2 meses me costaron con neumonía y demás, pero yo tomé una decisión y yo dije, yo amo a Dios, yo quiero agradar a Dios. Y en ese baño 2 meses, luego pasó 2 meses, o sea, pues haciéndole entender a la chica, ella me decía, usted está loca, yo prefiero a Jesús, 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 Jesús. Me dio Dios el don de lenguas para fortalecerme. Entonces Dios me dijo, yo te doy el don de lenguas porque es un premio, pero yo no entendía muy bien qué era eso ni nada por el estilo, pero Dios me dio el don de lenguas y me cambió la vida. O sea, yo me la viviera cantando, haciendo chistes, o sea, no soy tan buena haciendo chistes, pero para mí en ese momento era como la que cuenta los chistes y hace reír la gente. Te dio gozo. Sí, demasiado, demasiado, demasiado. Entonces yo contaba mis chistes, no sé qué,
Y yo recuerdo que en diciembre, entonces yo les decía, no, vamos a hacer una cena navideña, vamos a no sé qué. O sea, yo creía que yo estaba en la calle, pero estaba adentro, ¿no? O sea, yo hacía lo que sea para que la gente estuviera feliz. Celebrando. Exacto. Y la felicidad que Dios me daba cuando Él me decía, va a salir tal persona, ya después de que me da la chiripiorca, ya no me da tanta chiripiorca, sino que yo decía, te vas. Y se iban y para mí era como, Dios, gracias. Todas las personas que estuvimos en el grupo de oración, a pesar de que tenían unas condenas de 20 años, 40 años, no están ninguna. Yo salí a los 2 años, salieron todas. Dios nos cumplió. Porque Todas ellas, ¿tú las evangelizaste dentro de la celda? sí, nos encontramos en el camino y yo era como, yo oro con estas, sí, ay, yo también quiero ir, yo quiero, nos quedamos a veces sin almuerzo porque hacíamos la oración a la hora del almuerzo, pero a nosotros no nos importaba. Y entonces, ese día que te dicen que vas a salir de la cárcel, ¿cómo fue? Uf. Como me negan así la libertad, cuando me llega la boleta, yo, bueno, me despedí de mis compañeras, no sé qué, llego a la puerta, donde pues como que le toman a ti, te toman las huellas y pues te dan la boleta de salir. Yo llego ahí y me dice la dragoniente que me está tomando los datos, tienes el nombre mal, te vamos a regresar y ellas se van y tú no te puedes ir, ¿sí? Wow. Y me regresan. Yo recuerdo que yo me regreso, yo tenía una maletica, yo me regreso y lloré todo el camino. Me abrieron la reja del patio donde yo estaba. Yo recuerdo que subí esos 5 pisos, yo estaba en el quinto piso de ese pabellón y yo subí y yo lloraba porque pues obviamente yo decía, Señor, yo te creo y todo lo demás, pero esto me está doliendo, ¿sí? O sea, esto me está doliendo. O sea, era como que tú ya dices, no, ya ahora sí me voy a dar por vencida porque yo ya no le veo escapatoria a esto. O sea, tanta pelea y me regresan de la puerta, o sea, duro. Yo llegué llorando y abren la reja y yo ni caminé, yo me tiré al piso y me abracé la reja y yo lloraba. Y sale una de las personas cuando abrieron la reja y era una de las personas que vivía en la celda conmigo y yo recuerdo que ella empieza a gritar, ¿hasta cuándo? Empieza a pelearle a Dios, ¿hasta cuándo la vas a hacer sufrir? Porque pues ella vio que yo pasé muchas cosas allá adentro y ella gritaba, ¿hasta cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Por qué le haces esto? Y yo lo único que hablé fue que yo le dije, no, con Dios no. Porque en todo el proceso yo entendí que Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y de hecho, como en todo este proceso, un día Dios me dijo, gracias por ser obediente y no preguntarme por qué. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si yo paso por algo es porque lo necesito. Es porque lo voy a conocer en un nombre diferente. Es porque Él se me va a revelar de una forma diferente. Y no porque Él quiera que me pase algo malo. Y yo recuerdo, yo le dije, no, con Dios no, con Dios no. Y me entró a la celda y lloré toda la noche. Yo no podía dejar de llorar. Y a las 5 de la mañana Dios me dijo, me estaba dando un infarto de la presión. Y Dios me dijo, ¿te vas a dejar morir? Porque Él no es capaz de decirme cómo, ¿te vas a dejar morir? Me dijo, vas a salir mañana. Era sábado. ¿Te vas a dejar morir? Vas a salir mañana. Y yo le dije, estás equivocado. Porque el que sabía pescar era Pedro, no Jesús, ¿no? Pedro era el pescador, bueno. Estás equivocado, básicamente. Yo le dije, no, Señor, el domingo nadie sale, porque el domingo es el día de visita de mujeres. O sea, yo salgo hasta martes, era un fin de semana festivo. Y Dios me dijo, vas a salir mañana, levántate, báñate, cámbiate y Alístate para me dijo, estés tranquila porque mañana te vas. Y yo dije, bueno, yo me levanté, me calmé, me levanté, me bañé, me vestí, me cambié y me quedé tranquila. Y el siguiente día, domingo, a las 9 de la mañana me llamaron. Ese día en la noche Dios me dijo algo y fue, quiero que sepas y quiero que entiendas que yo no quiero que te olvides de dónde te saqué yo, porque el que me sacó de ahí fue Dios. Y Dios me mostró algo y es cuando Jesús murió un viernes, ¿no? ¿Qué cosas? Me regresaron un viernes, saliendo domingo. Jesús murió un viernes y el sábado todo el pueblo perdió la esperanza. Hay sábados en nuestros días. Hay momentos donde nosotros perdemos la esperanza y creemos que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el sábado es el más silencioso.
Cuando más siente silencio, cuando más cree que Dios no está haciendo algo, Jesús lo hizo todo. Porque el sábado fue que descendió, Así es. robó las llaves, peleó con el mundo de las tinieblas, fue el sábado silencioso de nosotros. Y todos los apóstoles estaban tristes ese sábado y ese día fue el día de más desesperanza, pero el día en que más desesperanza hay en nuestra vida es donde Dios pelea más y hace más. Y Dios me dijo esa noche, el sol sale, el sol sale. Y con eso Jesús resucitó. Y salí un domingo y yo no sé por qué Dios no hace cosas normales conmigo, todo tiene que ser extraordinario, ¿no? Salí en domingo y quedé escrita en la historia del buen pastor, porque es la única mujer que ha salido un domingo, porque la tuvieron que dejar salir porque me estaban retudiando. La dragoneante se equivocó. Y si no me sacaban el domingo, ellos iban a ganar una demanda. Salí un domingo. Así como Jesús resucitó un domingo. Yo no olvido dónde me sacó Dios. Pero tampoco me olvidó la promesa que le hice. Wow. Gracias a Dios por esa resurrección que hizo en ti y por tu obediencia. Sales ese domingo de ese lugar en victoria, como ninguna otra persona podía salir un domingo. ¿Qué pasa ahora después de ese momento en tu vida? Eh, y cómo empieza a verse después de que empiezas a ir a la iglesia. ¿Qué propósito trae el Señor ahora en esa nueva temporada, en esta nueva temporada en la que estás? Dios ha sido muy enfático conmigo y me ha dicho como, Él me ha dado 5 veces y 7 veces. En la cárcel me lo dio 5 veces y saliendo ya 2 veces más. Mi propósito está en Isaías 49. Eh, Tú eres mi siervo Israel y tú me traerás gloria. Y Dios me ha dicho como, yo te llamé a sacar a las personas de las cárceles, pero de las cárceles espirituales. Obviamente en el camino yo empecé a ir a la cárcel, a hablarle a la gente, o sea, a visitarlos. Luego ya este año me dio la oportunidad de ir a hablar de Dios en la cárcel, llevar Biblias, sí, o sea, como estar ahí, digamos que restaurando ese lugar con lo que Dios hizo en mí, mostrando esa restauración allá. Eh, pero Dios me ha llevado a hacer esa que ayuda a muchas personas a salir de las cárceles espirituales, ¿sí? Yo sirvo en un ministerio que ayuda a personas que tienen temas de adicciones. Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero Dios me ha capacitado, ¿sí? Y Sí. Dios te capacita, ¿sí? Como que me capacitó allá adentro y me ha capacitado para el propósito que Él tiene y yo soy feliz viendo las vidas transformadas de las personas, o sea, eso no tiene precio. Y yo digo, vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena, porque veo a ese Dios en esas personas, ¿sí? Me encanta ver a las personas con las vidas cambiadas, restauradas, saliendo de esas cárceles espirituales. Y bueno, pues como todo este caminar me ha llevado a poder impactar a varias personas, a muchas personas, y todas las veces que me han dado la oportunidad de hablar, en oportunidades tú dices como, uy, exponerme, sí, sí, está bien. Sé que exponerse de pronto no es tan fácil, pero yo voy a hacer todo lo vulnerable que tenga que ser, porque Dios me ha dicho, tú eres la voz que clama en el desierto, y si nosotros no hablamos, van a hablar las rocas, qué susto que hablen, ¿verdad? Entonces, entonces, pues vamos a hablar porque Dios necesita, ¿sí? Si pasamos por lo que pasamos, eh, pues creo que fue por algo, ¿sí? Y sí, aunque haya sido doloroso lo que sea, Dios ha sido bueno y eso permite que la gente entienda que hay un Dios que sí está preocupado, que hay un Dios que sí llora con nosotros, que hay un Dios que sí se compadece del dolor, que hay un Dios que sí responde y que hay un Dios que sí es papá y ama a sus hijos. Laurisa, aquí nos están viendo tantas personas, personas que como tú, universitarios, universitarias que tal vez están frente a una decisión de ir por un atajo y querer tomar decisiones que se ven muy difíciles, malas decisiones que podrían llevar a tener de pronto alguna ventaja o beneficio, pero que realmente no los va a llevar a nada bueno, como a ti te pasó en esas decisiones. ¿Qué le dices a esas personas que están a punto o que están ahí pensando en hacer lo que tú ingenuamente hiciste?
¿Y qué le dices a esas personas que ya están en la cárcel? ¿Cuál es como tu mensaje para ellos? A veces creemos que cuando nosotros estamos como en el momento así crítico, límite, que es como el momento que tú dices, hasta aquí llegué yo. Yo creí en el hospital que ahí iba a terminar mi vida. Entonces, cuando es ahí en ese punto donde creemos que nuestra vida va a terminar, que ya no podemos seguir más, que no tenemos fuerza, donde inicia Dios. Entonces, si estás así, quiero decirte que es el momento donde te tienes que rendir y entender que ahí es donde Dios va a iniciar en tu vida. Cuando creemos que es el final, es el inicio de Dios. Por eso, pues te invito a rendirte, ¿sí? A hacer una oración tan simple como es: si existes, revélate. Si existes, toma el control de esta situación. Si existes, yo te pido que me ames, que me abraces, que me levantes. Puede ser que estés pasando por momentos difíciles, por diferentes situaciones, por yo qué sé, por abusos, por situaciones muy, muy complejas donde tú dices, no vale la pena de vivir, yo no puedo con este dolor. Pero yo estoy segura que si tú oras, clamas, le pides a Dios que te ayude, que te dé esa mano. O sea, conozco al Dios que es capaz de estirar la mano y sacarte del hoyo cenagoso. Si tú le dices a Dios, estira la mano y sácame de esto, Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de amor. Y él no se tapa los oídos para escucharnos. Él está pendiente de lo que hablamos. De hecho, su palabra dice que no duerme el que nos cuida. Y Dios no duerme por cuidarnos, por amarnos constantemente. Hay una palabra que está en el Salmo 1 y dice como: yo te plantaré junto a corrientes del agua, donde la hoja no se va a caer ni tu árbol se va a secar. Si tú permites que Dios te plante, Él va a estar ahí, como esa fuente de agua viva que tú necesitas para refrescar. Y digamos que muchas veces nos sumimos en cosas que creemos que nos van a quitar como esa sed temporánea, ¿sí? Entonces hay algo que me va a quitar la sed temporánea, yo qué sé, las drogas, los hombres, las fiestas, o sea, mil cosas podemos creer, hasta la propia comida, o sea, comer demasiado puede ser que sacie mi hambre, pero no hay nada, y te lo dice una persona que ha pasado por muchos procesos, no hay nada que pueda quitar el hambre, solamente, y la sed, solamente lo va a hacer Dios, y Él es el que nos va a llenar y no va a permitir que nosotros sintamos que estamos secos o sintamos que estamos solos, porque su promesa es que Él nos va a acompañar. Yo los va a acompañar, ¿sí? Hasta el fin de los tiempos. Y Él está aquí con nosotros caminando constantemente y ayudándonos en cada dificultad. Súper, gracias. Hay otro tipo de audiencia, que son estas personas que están con una vida, ¿cierto?, en el Señor, que están preguntándose, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿A quién le puedo hablar? Hay un montón de lugares, hay un montón de cárceles, no solamente espirituales, también, donde se necesita ir a llevar el evangelio, se necesita ir a llevar una palabra de esperanza. He visto que hay mucha necesidad allí. ¿Qué les dirías a ellos? Yo creo que nosotros tenemos que entender que el evangelio no se trata de, de ser golosos, ¿sí? Muchas veces nosotros somos golosos. Y golosos, ¿a qué hago referencia con esto? Entonces muchas veces yo me vuelvo muy egoísta y es dame, que me den, que me den, que me den. Yo quiero comer, 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 comer. Y yo soy el que me quiero saciar, pero yo no doy nada a otros, ¿sí? Jesús caminó durante la tierra con muchos discípulos, con sus 12 discípulos, y él, aunque les enseñaba, él los llevaba para que ellos también hablaran, sanaran, hicieran, ¿sí? Y se me viene mucho un pasaje y es un momento donde Jesús, después de que se entera de que su amigo Lázaro había muerto, ellos están pasando por un río, en este momento se me fue, yo no sé si el Jordán o qué, mejor dicho, no quiero aquí agredir a ningún teólogo, están pasando un río, listo, están pasando un río y resulta de que él ve que la multitud de las personas estaban al otro lado y él iba a ir a descansar porque él estaba agobiado, estaba cansado, estaba dolido, sí, porque él también tenía emociones. Y él dijo, yo voy a ir a ellos porque tuvo compasión de las personas, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, que tengamos compasión de las personas, ¿sí? Porque así como Jesús
Y a veces decimos como, no, es que yo no voy a ir allá porque es que yo todavía no tengo sana mis emociones, estoy sanando este duelo, tengo esta, no sé, esta tusa o estoy sanando X situación. Yo no estoy preparado, nunca vas a estar preparado, amigo. Siempre vas a tener algo por qué trabajar, siempre vas a tener algo por qué trabajar. Yo no es que esté preparada de todo, yo sigo trabajando con el Señor. Sí, Pero Dios, ¿qué me ha mostrado en el camino? Y es que cuando más rota estoy es cuando más me usa. Cuando más rota estoy, yo digo, Señor, ¿yo por qué voy a ir allá si es que yo no tengo nada que decir? Estoy súper rota. Y Dios me dice, es ahí donde más te voy a usar. Y Dios, ahí es donde más me ha usado. Jesús tuvo compasión de la multitud y sanó a muchísimas personas. Es uno de los eventos que se escribe que Él sanó muchísimas más personas ese día, cuando Él estaba dolido. ¿Sí? Y tal vez Dios te va a sanar siendo tú el vaso que Dios necesita para sanar a otros. O sea, tal vez eso es lo que tú necesitas. Tener esa compasión de ir a esos lugares y entender que donde más hay necesidad, Dios va a sanar tu corazón. Tal vez tú necesitas el testimonio de las personas que esté allá para sanar eso. Y decir, wow, nunca pensé que mi sanidad iba a estar en un lugar así. Tal vez Dios necesita que tú te muevas y que entiendas que tus piezas están tiradas en el piso, pero quien las va a empezar a pegar y a restaurar no es un pastor o el líder, tal vez es una persona que también está rota como tú. wow, gracias, Lau. Sé que ahorita estás muy enfocada en eso, estás llevando promesas, vas a las cárceles y entregas celda por celda promesas, te dicen en la iglesia te dicen la niña de Las palabritas. la niña de las palabritas, porque vas regando la semilla a las personas que el Señor te va mostrando. Entonces, qué impresionante cómo durante todo este proceso pudiste ver la bondad del Señor a pesar de un desierto tan fuerte, donde pasaste cosas tan duras pero tan lindas a la vez y cómo te hizo florecer en ese proceso y pudiste conocer al Dios que te defiende, al Dios que te amó, al Dios que te restauró. Cuando yo salí del barrio pobre, Dios me dijo que te vas a quedar en Colombia porque yo tengo un propósito para tu vida aquí. Y yo me quedé en Colombia. He entendido en el camino que mi propósito, pues digamos que no es, o sea, uno se levanta todos los días y va a trabajar, ¿no? Y mi propósito básicamente no es ir a trabajar, sino que en una oportunidad Dios me mostró algo y es que mi propósito es ser una sembradora, ¿sí? Y yo una agricultora, o sea, yo como así me va a mandar para los campos. Y yo tengo palabritas constantemente, pues digamos que siempre le doy palabritas a las personas donde quiera que voy. Si voy a un restaurante, ¿cuántos empleados hay? 20 palabritas para todos. Y es entender que Dios me trajo a esta nación para sembrar su palabra. Amén. A través de una palabrita. Una palabrita que parece insignificante, pero si sembramos cosas buenas, lo más bueno que podemos sembrar es palabras de vida, que son palabras que vienen de la boca del Señor. Por lo tanto, en una oportunidad Dios me mostró que yo iba llegando al cielo con una multitud de personas impresionantes. Y yo decía, ¿qué es esto? Y Dios me decía, esa es la cantidad de personas a las que tú le has hablado de mí. Y yo, Señor, pero yo no le hablaba a tantas. Yo solo le he dado una palabrita. Sí. Y, y la palabra del Señor dice, todo lo que hagas por uno de estos pequeños, que les dé comer, que les dé beber, sí, que los vistas, sí, que los visites, que todo, lo haces por mí, ¿sí? Y en primera de Laura 5, a todo el que tú les des una palabrita, que la siembres y que sea esa semilla de vida, tú que sabes que una persona esté a la vuelta de una palabrita, que necesita escuchar ese mensaje para volver a los pies de Jesús. Tú que sabes. Tremendo. Sí, eso Sí. eso sí. Entonces, he sembrado muchas palabritas acá en Colombia y espero hacerlo por todo el tiempo que Dios me tenga en este país. Y en las naciones. Y en las que te tenga. naciones. Sí, sí. Amén. Sí. Es un gran tip. Les voy a dejar también otra descripción de una amiga que diseña unas palabras espectaculares, ora por ellas y definitivamente hace que las palabras también lleguen a las personas en el momento adecuado. Yo recuerdo que estaba en un Transmilenio hace muchos años el Transmilenio estaba llenísimo. No tenía esas palabritas así como tú organizadas, pues como tarjetas, pero recuerdo que el Señor me dice, escribe, saca una hoja ya y un espero que te voy a dictar.
una frase para alguien y sentía una urgencia y empecé a escribir propósito, esperanza, no te rindas, tal. La doblé y me dijo, es la niña que está enfrente, se quiere matar en este momento, va a salir de esta estación, tiene planes de suicidarse. Y yo le entrego la palabra, la niña lee lo que el Señor le entrega y se pone a llorar. Y ella estaba pidiéndole al Señor una señal si es que Él existía. Entonces, una palabrita, una palabra del Señor puede salvar vidas. Entonces, no nos detengamos, hablemos. Y Lau, gracias. Para terminar, quisiera pedirte que ores por aquellas personas que están allí en esos lugares, tanto en cárceles físicas como en cárceles espirituales. Y podamos terminar así, si te parece. Listo, dale. Señor, hoy te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú no eres indiferente, Dios. Gracias porque tú estás, Señor, porque tú habitas. Hoy te pedimos, Señor, por cada una de estas personas que se encuentran en tanto cárceles físicas como espirituales. Yo te pido que tú te reveles como tú te revelaste en mi vida, Señor. Que ahí en el hueco del abismo podamos entender que hay un Dios que clama por sus hijos, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios de segundas oportunidades. Cuando aún creemos, Señor, que todo, no hay nada que hacer, cuando creemos que es lo último, que es el abismo de la vida y que ya no hay nada que hacer, que nadie da nada por nosotros, tú lo das todo. Y hoy yo te pido, Jesús, que seas tú tocando, levantando, restaurando. Señor, sé tú el que abraza. Ese abrazo que no se puede resistir, ese abrazo que desarma. Hoy yo te pido, sé tú el abrazo que necesitan tus hijos, Señor. Sé el abrazo que levanta, pero también sé ese susurro en el oído donde dices, yo estoy contigo, tú no estás solo. Tú tienes un Dios, tú tienes un Padre, tú tienes mi apoyo. Yo soy tu mejor aliado en este proceso. Yo te voy a levantar, yo voy a hacer de ti algo extraordinario. Cuando los hombres no dan nada por ti, yo lo doy todo. Cuando tal vez tú te pareces como a esa basura que uno bota, yo he entendido que tú eres el Dios que hace reciclaje. Yo te pido que recicles a tus hijos, Señor. Y suena feo esta palabra, Señor, pero tú eres el Dios que cuando la gente se siente basura, tú los sacas, Señor. Los sacas de la basura y haces una pieza preciosa. Y les haces entender que cuando se sienten basura, aún no es el tiempo terminado. Es que tú los sacas y haces de esa basura un reciclaje. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque tu misericordia no se acaba, porque nos alcanza de generación en generación. Hoy oramos por cada una de estas personas y yo te pido que todos los que estén tomando decisiones en este momento equivocadas, de quitarse la vida, de no continuar, de tal vez meterse en el abismo, hoy yo te pido, Señor, que tú los saques con tu mano, que los jales, que les digas, aún hay esperanza y que aún ellos puedan entender que tú tienes un propósito. Aun cuando no se vea nada, tú tienes un propósito. Aun cuando no escuchen nada, tú tienes un propósito. Y uno de los propósitos principales es que nosotros hemos nacido para adorarte, Señor, que inicien adorándote, que inicien buscándote, que inicien clamando, que inicien, Señor, entendiendo que nacimos para tu placer y para tu deleite. Y ahí caminando sobre eso van a entender para qué son hechos. ¿Cuál es ese sueño que tú les pusiste de niños? ¿Qué es eso que tú les dijiste cuando ellos eran niños? ¿Qué era lo que les gustaba? Dale, Señor, la estrategia, muéstrales y que ellos puedan entender que sí son valiosos y que para un propósito mayor están en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lau, por compartirnos esta historia. Gracias por enseñarnos lo que el Señor ha puesto en tu depósito y le damos gracias a Dios por todo ese proceso y por todo el fruto que dio en ti. Amén. Muchas gracias a ti por invitarme.